La defensa que está haciendo el pueblo ucraniano es tremenda, luchando contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo en inferioridad numérica, en inferioridad de armamentos, pero diferencias siderales de 1 a 1000. Sin embargo, están peleando. Sin embargo, ya mataron a 4 altos jefes militares rusos. O sea que no iba a ser un paseo, no iba a ser un paseo porque hay un pueblo que está dispuesto a luchar por sus libertades. Ojalá nosotros entendiéramos esto, los argentinos, porque creo que el pueblo ucraniano es un ejemplo. Y hablando de ejemplo, alguien que a más de 14.000 kilómetros de distancia se está jugando porque es un argentino, con raíces ucranianas, tercera generación ya en el país, que es el director de un instituto de primerísimo nivel médico, la Sagrada Familia, que es el doctor Pedro Lilic. Y Pedro Lilic podría sumarse a las manifestaciones, mostrar que sigue vigente su sangre ucraniana, pero no, fue mucho más lejos que esto. Lo hemos escuchado con un discurso vehemente, sin caer en agresividades, pero con la sangre que fluía, esa sangre ucraniana, cuando le señalaba al presidente, a nuestra marioneta, que fluctúa en el aire y que un día le dice una cosa a uno y otro día a otro, como un Selig moderno que quiere quedar bien con todo el mundo, que se pronunciara, porque acá no podemos ser tibios, acá la neutralidad o la abstención significa complicidad, que eso lo entienda, y que la gran mayoría de nuestro pueblo quiere seguir viviendo en libertad y quiere no ser sometido. Por eso cuando le ofrece como un lacayo, renunciando a que él es un soberano de una nación independiente, que es un súbdito, perdón, de una nación independiente como es la República Argentina, se somete en un acto de vasallaje como súbdito de la Federación Rusa, cuando le dice que quiere ser la puerta de entrada de América del Sur para Rusia. Pedro, buenas tardes, y esto que digo lo estoy diciendo porque he vivido y lo he vivido incluso en un evento social el sábado pasado, en un casamiento concretamente, que en un momento me emocionaste porque te separaste y estabas hablando permanentemente con gente, y cuando me acerqué a hablar contigo me hiciste emocionar porque más allá del casamiento de un familiar cercano, amigo nuestro, tu preocupación, estabas totalmente ido. Tu preocupación era en ver cómo podés ayudar, cómo podías estar organizando un acto que fue realmente multitudinario, que fue el acto del domingo, para apoyar a ese valiente, corajudo pueblo ucraniano que está luchando por sus libertades. Gracias, Pedro, y bueno, contanos cómo lo estás viviendo. Yo he dado una semblanza, pero obviamente va a ser mucho más, con más enjundia lo vas a poder expresar vos. Pedro, perdóname, Pedro, estás muteado, me parece. ¿No? No se escucha. Ahora sí, Pedro. Yo, ¿Me escuchás ahora? Perfecto, arranquemos. Hola, ¿qué tal? Hola, hola a los dos, hola, Hola, ¿qué hola a la tal? gente. Más fácil decir hola que buenas tardes, para nosotros especialmente. Pero sí, tal cual decías vos, la verdad que es un momento difícil, es un momento de mucha angustia, es un momento de enorme preocupación de todos los que estamos aquí, como que tanto no podemos hacer por todos los que están allá. Y ellos están haciendo mucho por nosotros, sosteniendo esta lucha asimétrica y desigual contra alguien que se le ocurrió invadir al vecino de al lado. La verdad que no tenemos muchas formas de ayudar desde aquí, que no sea con la palabra. Y eso es lo que estamos tratando de expresarnos en todos los foros, expresarnos el domingo pasado en la marcha. Era estamos con Ucrania, era el lema de la marcha. Y sí, estamos con Ucrania, con Ucrania porque claramente es el país agredido, acá hay un país agresor, acá no hay lugar para las neutralidades, acá hay gente que se está muriendo sin tener nada que ver. Hoy han bombardeado nuevamente
un hospital materno infantil en Mariupol, en el horario donde había teóricamente un corredor humanitario. Y esto es una reiteración de Putin y su gente. Son violadores seriales, ¿no? Son violadores seriales de tratados. Ustedes seguramente se acuerdan del Tratado de Budapest, se acuerdan seguramente de los tratados de Minsk. Del 94, Todo Budapest. eso, todo eso ha sido, claro, todo eso ha sido violado y una y otra vez. Y ahora se habían puesto de acuerdo en muy poco, que eran los corredores humanitarios, y por supuesto Putin continúa los bombardeos y durante el horario del corredor humanitario. Esto que ha pasado en este hospital pediátrico no se puede mostrar. Yo creo que directamente no se puede mostrar ni el video ni las fotos. Es increíble. Pero bueno, es una repetición, es más de lo mismo, ¿no? Porque como decías vos, Jorge, esta tragedia era totalmente predecible. Creo que Occidente leyó muy mal. Es muy difícil leer la mente de un eslavo, sobre todo si no está en su sano juicio. Eh, pero bueno, si uno mira hacia atrás, si usa la memoria, seguramente ustedes también se acordarán de 2008, se acordarán de Chechenia, se acordarán de Georgia, se acordarán de Crimea, donde aparecieron de la nada unos hombrecitos vestidos de verde, se acuerdan en el 2014, y se quedaron con una provincia ucraniana sin demasiada resistencia occidental. Ustedes se habrán dado cuenta, sí, hubo una condena tibia en las Naciones Unidas, pero en realidad todos esos, en la mente de este criminal de guerra, eran todos ensayos, ¿no? Él estaba ensayando hasta dónde estaba midiendo fuerzas. Y también te recuerdo que durante estos 8 años, del 2014 hasta acá, terminó su rearme. Realmente Rusia hoy está totalmente rearmado, ¿no? Casi te diría como en en las mejores épocas de lo que él añora, que es la Unión Soviética. Es un poco raro la mentalidad de él. Creo que por momentos se siente un zar y por momentos se siente el primer ministro con todo el poder de la Unión Soviética. Eh, pero de todas formas esto no deja de ser, de vuelta, no deja de ser, de haber sido previsible, pero no por eso deja de ser terriblemente lamentable. Hay vidas humanas por el camino, hay un desastre humanitario en Europa, en la cuna de la civilización, y sin ninguna razón de nada. No hay ninguna razón de nada. Ni aún tergiversando o cambiando la historia como la quiere hacer Putin, ¿no? Ahora le echaba la culpa a Lenin de Ucrania y realmente sin acordarse de toda la historia que hay entre Rusia y Ucrania, ¿no? Que vos citabas muy bien, ese terrible genocidio que hicieron con nosotros, lo llamamos Holodomor, donde se murieron casi 7 millones de ucranianos en el granero del mundo por hambre. Así que vean ustedes la crueldad de todo esto. Eh, pero bueno, estamos aquí, estamos en el siglo XXI, en la mitad de Europa, y tenemos una guerra, la verdad que sin ninguna necesidad, porque no es que le falta territorio a la Unión Soviética. Ustedes saben que si combinan Europa y Asia, Euroasia, es el país más grande. Así que no creo que le falte territorio al señor Putin. Agredir de esta forma salvaje a un país vecino, realmente no hay ninguna necesidad, no hay nada en geopolítica ni en economía que justifique semejante agresión. Creo que seguramente será condenado por estos crímenes de guerra. Lástima que esta condena va a llegar tarde para todos estos niños y estos civiles que están muriendo hoy sin ninguna necesidad. Lamentablemente Europa y la humanidad fracasan con cada guerra, Jorge y Osvaldo, que fracasan una y otra vez. La guerra es el fracaso del entendimiento, es el fracaso de la humanidad, es el fracaso de disentir y ponernos de acuerdo. Pero claro, para esto tenemos que tener una democracia occidental, tenemos que tener una democracia y tenemos que ejercitar la democracia. Podemos pensar diferente, pero podemos, a pesar de pensar diferente, sentarnos y discutir, sentarnos y cambiar opiniones. No por eso te voy a mandar un ejército para que te rodee la radio o el estudio, Claro. ni los voy a masacrar. Realmente pero repito, para esto
y yo creo que este es el gran error de Occidente, tenés que tener reglas comunes y un pensamiento en común, valores democráticos. Y para pensar que el otro está pensando como vos, mientras que Putin nunca pensó como nosotros. Él tiene su propio pensamiento, él tiene su propia realidad, su realidad imaginada en su cerebro, y no piensa ni tiene los valores que tenemos nosotros. Para él, una vida más, una vida menos, no tiene demasiada importancia. Les recuerdo que un espía de la KGB que mandó envenenar no sé cuántos opositores en Londres no va a dudar en dejar morir un montón de gente en cualquier lado. Para él, estas víctimas prácticamente no existen. Es un juego geopolítico en un tablero nada más. No es, por momentos no parece un ser humano realmente. Osvaldo. Pareciera, doctor, que esto va a ser largo porque supongamos que lamentablemente por la superioridad militar Putin lograra controlar todo el territorio, gran parte del territorio de Ucrania. Hemos visto la resistencia del pueblo ucraniano, hemos visto la conciencia que ellos tienen de su soberanía, de su libertad, de sus derechos. No pienso que esa ocupación, si ocurriera, le vaya a resultar fácil de mantener en forma pacífica. Digamos, y para mantenerla debería pagar un precio, está bien, altivo, como usted dice, no parece tener una sensibilidad humana muy desarrollada, pero requeriría un costo de represión cada vez mayor. No sé cómo ve usted esto. Bueno, Putin podrá ganar alguna batalla, podrá ocupar alguna ciudad, podrá matar muchos ucranianos, pero la guerra no la va a ganar. Porque como bien decís, la guerra es algo, para ganar una guerra se exigen la sumisión de un pueblo, y el pueblo ucraniano no es un pueblo sumiso precisamente, es un pueblo totalmente pacífico, ¿eh? Ucrania nunca agredió a ningún vecino, nunca se quedó con ningún territorio que no fuera de él. Así que somos un pueblo pacífico, pero no somos un pueblo sumiso. Y están vendiendo muy cara su libertad, están vendiendo muy cara su soberanía y están vendiendo muy cara su integridad territorial. Yendo específicamente a tu pregunta, de vuelta, puede ganar alguna guerra, puede tomar alguna ciudad, puede matar miles de ucranianos, pero no se va a quedar con Ucrania. Y Ucrania, a su manera, con este tiempo y esta guerra, ganó algo que es muy importante para Ucrania y los ucranianos. Ganó su orgullo, ganó su dignidad. Fíjense ustedes el pensamiento y el reconocimiento mundial a Zelensky. Es un reconocimiento que seguramente hace 3 semanas, 4 semanas nadie tenía ni conocimiento quién era el presidente de Ucrania. Pero ¿cuántos presidentes se quedaron en la guerra defendiendo sus ciudades o defendiendo su país? ¿Quién se quedó? Realmente, ¿quién está ahí poniendo la cara 2 veces por día? Sale, habla de su gabinete, sale a las calles, está con la gente. Y realmente es muy difícil hacer todo eso cuando piensen que seguramente lo que le espera es la muerte, porque ahí, en inferioridad numérica de 1000-1, como decía Jorge, sus chances de morir son mucho más que sus chances de sobrevivir. Sin embargo, hoy ya es un héroe y ya está reconocido como un héroe. Y el pueblo ucranio, ¿por qué va a ganar esta guerra? Porque ya su comportamiento heroico en terrible inferioridad de condiciones está ganando esta guerra. Podremos perder alguna batalla, pero el pueblo ucraniano no se va a dar por rendido. Así que no sé si contesto tu pregunta. Sí, sí, por supuesto, gracias. Claramente, no se vio venir, porque a veces uno se pone a pensar, tuvimos los acuerdos del 2014, el famoso protocolo de Minsk, donde en el conflicto Rusia-Ucrania por Crimea, las potencias europeas, Francia y Alemania, por ejemplo, cumplieron el papel de mediadoras. Las negociaciones tuvieron lugar, está bien, en Bielorrusia, que obviamente no es un territorio muy neutral, pero ese acuerdo, que para Kiev fue absolutamente injusto, el del 2014, porque tuvo que hacer de una posición de debilidad, hubiera merecido la repulsa y hubiera merecido
algún tipo de sanción más fuerte que la económica, porque ya vemos, Pedro, que la económica, es más, están diciendo los ministros de Economía o el ministro de Economía de Rusia, es muy claro y contundente que dice que por más que sigan con este tipo de bloqueos, esto no va a servir para nada porque el petróleo se va a disparar por las nubes. Acá me parece que tendría que haber una respuesta militar mucho más contundente, mucho más clara, porque nadie me puede a mí decir que si mañana este demente decide invadir las repúblicas bálticas, Letonia, Lituania y Estonia, o decide avanzar si llegara a ocupar toda Ucrania, Polonia, no lo va a hacer. Y frente a eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué? ¿Qué papel va a servir la OTAN? ¿Para seguir siendo simplemente estar amenazando, pero nada en forma concreta? Porque pensemos que esto también pasó cuando fue el tema famoso de hace 8 años con la centena celestial, cuando se masacró con francotiradores a más de 100 ucranianos que estaban simplemente manifestando, y el títere que tenía en ese momento en el gobierno ucraniano, Yanishenko creo que era, ¿no? Yanukovych, no trepidó en hacer esto. O sea que esto a mí, ¿sabes qué me pasa? ¿Por qué me subleva? Porque estoy viendo esto que es como una repetición, y te lo dije en más de una oportunidad, de lo que pasó con Hitler, con el propósito de decir que había que pacificar y que había que defender a las minorías que estaban siendo torturadas en los Sudetes y en Renania, por los austríacos, los checos. Eso justificó la invasión. Acá hizo lo mismo con la región del Donbass, con Lugan y Donetsk. Entonces uno ve que se repite y que lo están dejando avanzar. Parece que el fantasma de Neil Chamberlain estuviera presente. Eso es lo que a nosotros a veces a mí me subleva, repito esa palabra porque no lo vieron venir, pero además sacando a Estados Unidos e Israel, que sí lo vieron venir, pero que evidentemente tampoco hicieron mucho porque sabían de esto, dejaron que avanzara. Y ya ahora es una cosa que, si no es que el pueblo ucraniano se está defendiendo, no le costaba nada. Los yanquis se han metido 3-4 portaaviones en el Mar Negro, en el Mar de Azov, como hicieron. Prácticamente el único apoyo que están teniendo militarmente, y magro por cierto, es unos escasos contingentes beligerantes de Francia. Eso es a mí lo que me pone mal, porque digo, esto tendría que ser, yo no sé cómo no lo vieron venir. Pero vamos a la pausa que tenemos el informativo, después me contestás, Pedro, y ya se acopla con nosotros Ricardo Fernández Núñez. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Y seguimos con el doctor Pedro Lilik, un reconocido mundialmente neurocirujano y que ahora está muy involucrado desde la Argentina en lo que está sucediendo en estos momentos en Europa Oriental, en Ucrania. Y yo le preguntaba si esto no se vio venir, porque lo que había pasado hace 8 años con lo que había ocurrido ahí cuando directamente hicieron una cacería los francotiradores del entonces presidente, y lo que había ocurrido también en ese mismo año, hace 8 años también, con el protocolo de Minsk. Y sobre todo que él hablaba de algo cuando terminó la primera parte de nuestra nota, de la vocación pacífica del pueblo ucraniano. Y fíjense si esto no será así, que hay un protocolo, creo que es del año 94, donde uno de los arsenales nucleares más grandes del mundo los tenía Ucrania, y Ucrania entregó esos arsenales nucleares. Eso habla de una vocación pacifista. Otro país no lo hubiera hecho, pero lo entregó a cambio de que, bueno, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia y la propia Rusia garantizaran algo que es de perogrullo, que es la integridad territorial y el principio de autonomía de la voluntad de un pueblo, de una nación, como es Ucrania, pero no porque se hizo un dibujo de límites en un mapa, sino porque hay una tradición ancestral que, como decía antes, arranca del año 900. ¿Vos no creés como yo que esto se lo vieron venir y lo minimizaron?
Jorge, esto es de manual. Si vos le mirás la cara a Putin, el odio que tiene, fíjate la expresión facial de Putin. Esta es una revancha que Putin planeó desde el 2014, desde que el pueblo ucranio echó a Viktor Yanukovych, que era el títere que él puso él. ¿Te acordás cómo fue la historia? Contala, Viktor contala. Yanukovych tenía que firmar la unión de Ucrania con la Unión Europea. No la firmó por orden de Putin y en ese momento el pueblo se puso en contra y mataron casi 150 personas. Como vos bien dijiste, los francotiradores que rodeaban la Plaza Maidán, la plaza de la Independencia, mataron a más o menos 150 personas, hasta que Ucrania logró su independencia en ese momento. Pero Putin no se olvidó de todo esto. Putin, fíjate vos que ayer o antes de ayer apareció en Bielorrusia Lukashenko desayunando con Yanukovych, preparando la entrada de Yanukovych. Quieren matar a Zelensky y ponerlo a Yanukovych. O sea que es de manual, esto está absolutamente todo preparado. Yo creo que a lo largo de estos 8 años lo único que hizo fue planear todo esto, como puso la gente en Crimea, como después a través de la frontera porosa que hay con Rusia pasaron los milicianos prorrusos de la guerra híbrida en Donetsk y en Lugansk. Esto está todo absolutamente planeado, como estaba planeado. Muchachos, ¿se acuerdan? 2 meses con las tropas. Hay que mantener la logística de un ejército de 200.000 personas alrededor de las fronteras de otro país. ¿Quién pensaba, quién podía suponer que él iba a retroceder con esto? Nadie podía suponer. Está claro que de entrada él iba a invadir. Lo que pasa es que hubo un pedido, se acuerda, de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, que le pidieron que hasta que no termine esos Juegos no invadiera, ¿no? Se acuerdan también seguramente que lo mismo pasó con Sochi, cuando estaban los Juegos de Sochi, que durante los Juegos de Sochi no hubo ninguna invasión, no hubo nada. Pero bueno, uno tiene que saber todo esto, todos pasos de manual, muchachos. ¿Por qué Crimea? ¿Crimea qué le daba? Le daba la entrada al Mediterráneo y le daba Sebastopol, que Sebastopol es el puerto de la Armada Rusa del Mediterráneo. Le daba acceso a Siria, ¿recuerdan Siria? Del otro lado, la orilla del otro lado está Siria. El gobierno esto está de Bashar al-Assad. Absolutamente pensado. El gobierno de Bashar al-Assad, la verdad, otro gobierno que apoya a Moscú, ¿no? en la guerra civil de Siria. Lo que uno señala es que fracasa la ONU, porque, bueno, también esto hay que revisar lo que las grandes potencias no puede ser que tengan el derecho de veto, porque imaginemos de que entonces se frustra cualquier posibilidad de tener un ataque contra un Estado contra un Estado agresor, contra un Estado invasor, como en este caso es el Estado ruso. Simplemente lo vetan, tiene que haber un consenso unánime. Ahora uno ve que por lo menos hubo intentos por parte del líder turco Erdogan, por parte de Naftali Bennett, el líder israelí, el fracaso de Macron. Creo que Macron ha tenido sus intentos, pero me parece que fueron intentos más para mostrarse de cara a obtener un mayor rédito en las próximas elecciones, pero bienvenido sea, que aunque sea con ese interés lo hubiera hecho. Pero por el otro lado, ve que acá nosotros miramos China, ¿no es cierto? Porque sabemos que China tiene interés en mantener una paz por el crecimiento tan brutalmente importante que ha tenido. Pero China no es de meterse en estas cuestiones. Prueba de sal canto que en el Consejo de Seguridad se abstuvo de votar. Pero la pregunta mía apuntaba justamente a qué posibilidades hay, sobre todo porque se están cometiendo crímenes de guerra, qué posibilidades hay de que pueda intervenir alguna otra potencia, que pueda llegar a intervenir incluso China, ¿no? La China es parte del eje, es parte del tándem, ¿no? Yo creo que tendría que equivocarme mucho en la lectura para que China se meta en este momento contra Putin y a favor de Estados Unidos.
o a favor de Occidente. Me parece que es una lectura, mucha gente está esperanzada en esto, decir, no, que China lo puede llegar a parar. Sí, es cierto que hoy por hoy Xi Jinping es el único que puede pararlo a Putin. Fíjate que desfilaron todos, como bien vos dijiste. Fue Macron, fue el canciller alemán nuevo, fue Erdogan, fueron todos, y nadie lo ha podido parar. Y la última vez que fue Macron, ¿te acordás? La última vez que fue a visitarlo, salió de una conferencia de prensa y dijo, lo peor está por venir. Exactamente. Así que me parece que es muy difícil que China juegue otro rol que no sea, quizás hasta nada más que con el silencio a favor de Putin. Sí, lo que pasa es que China se ha transformado en una potencia que no le conviene tampoco que se produzcan desequilibrios importantes en la economía mundial, porque China sabe que más temprano que tarde, va a terminar dominando el comercio internacional, como ya lo está haciendo, con enclaves muy poderosos en algunos lugares. Hasta yo diría que hay una nación, que es lo más emblemático de todo, que es Montenegro, donde China es prácticamente dueño del Estado. Si no pagan, si los montenegrinos no se someten a lo que señala China, las inversiones las hace China sin consultar las necesidades del gobierno ucraniano. Eso lo peligroso. Pero ya lo vemos en línea, que ha terminado muy bien para estar con nosotros. Lo estamos viendo recién en el monitor, que estaba en La Nación Más. En medio menos prestigioso que el nuestro. Claro, pero bueno. el nuestro es menos prestigioso, pero bueno, está bien que estabas con un coterráneo tuyo, te lo aceptamos, pero nosotros somos amigos de toda la vida y además somos gente que se prepara para hablar de estos temas, ¿no es cierto, Osvaldo? Así que, Ricardo, te damos la bienvenida y me encanta que los tengas juntos a vos y a Pedro, pues son quizás el eje diamantino de dos argentinos, uno en el Teatro de Operaciones o próximo, y el otro a 14.000 kilómetros, pero con un coraje, porque enfrentarse incluso a nuestro gobierno sabiendo que son tan rencorosos y que pueden tomar algún tipo de represalia, yo que lo he vivido, es tener realmente un coraje muy grande. Buenas tardes, Ricardo, y bueno, estábamos hablando ahora de quién podía parar a Putin y mirábamos un poco a China con cierto escepticismo, pero bueno, te damos la bienvenida y escuchamos tu visión de este tema, y algo que me contaste anoche que era muy interesante que lo repitas al aire, con la invasión de un país a otro, ¿cómo hubiera reaccionado? Bueno, no, pero antes quiero decirte, coincidir con Pedro Lilich es lo mismo que coincidir con un premio Nobel, digamos. Pedro es un científico, pero tan prestigioso a nivel mundial, que en Ucrania se difunde por la televisión un documental sobre él, sobre Pedro Lilich. En Ucrania se difunde un documental largo, muy largo, sobre toda la tarea que realiza. Después, la tarea que ha realizado acá, en la comunidad ucraniana, acá, digo allá, ¿no? Estoy en Varsovia en este momento, con la comunidad ucraniana es monumental, y finalmente, con la responsabilidad que tiene de ser cónsul honorario, hay muchas cosas que Pedro debe quizá tener mucho cuidado en decir, porque compromete un poco, de alguna manera, la política estatal. Y eso lo sabemos todos. Pero yo no. Como yo no, y como soy un hombre grande, lo voy a decir con todas las palabras. El asesino de Putin está perdiendo la guerra que se había formado, que se había imaginado que iba a ser. Putin se imaginó una guerra de una semana. Hoy estamos en el día 14 y Ucrania resiste a muerte. Todos los ucranianos están resistiendo, peleando en la calle, resistiendo que le hayan hoy tirado una bomba a la maternidad, al hospital de Mariupol. Yo creo que lo conocés, Pedro, al hospital de Mariupol, a la maternidad
le tiraron una bomba, dejaron un agujero que parece que fuera un cráter lunar. Están arrasando con tierra y fuego, pero esa es la prueba de que perdió la Primera Guerra. La guerra que él se imaginó que iba a ser y que iba a tener a el ejército copando toda Ucrania, a Zelensky escapando, a Kiev sometida y a un payaso, un títere, con su ideología manejando el país a control remoto, le falló. Directamente le falló. Y esa falla es directamente proporcional, pero directamente proporcional con la furia que está desatando los ataques en toda Ucrania. Está tirando bombas en todos lados. El tema de la exclusión aérea, que es un tema bélico bastante complicado, es quizá una de las cosas que más se necesitan en este momento, porque con la exclusión aérea a Ucrania no la van a vencer. No la van a vencer. En Ucrania hay, los dije, se lo he dicho, 3 ejércitos. El ejército de los soldados, el ejército de los comités de autodefensa, que son la gente que se ha armado y que han sido llamadas para armarse y que están diseminados por todo el país, vigilando los pueblos. Me han parado, te hacen prender la luz y te tratan muy bien. Te tratan muy bien cuando ven que sos algo confiable. Y el otro ejército, que es el ejército de las casas. Porque en las casas, las mujeres, los hombres de las casas, están preparados para recibir a los rusos con bombas Molotov. Entonces, hay mucho ejército, hay mucha bronca y hay mucha gana de pelear. Los que se han ido, piensen, 1.700.000, 2 millones, no son tantos, pero también son la clase privilegiada que hoy tiene Ucrania y que puede desplazarse en sus propios vehículos para ir, por ejemplo, a Polonia, a Portugal, a España, a Italia, donde hay mucho polaco, donde hay mucho ucraniano, y los pueden recibir ahí. Pero la gente que se ha quedado a luchar es inmensamente mayor, pero inmensamente mayor que la que se ha quedado, la que se ha ido. Dicho esto, cómo el tema es, la gran pregunta es cómo va a terminar toda esta historia. Si ustedes me pueden nombrar a mí un líder mundial que no haya pasado por el Kremlin para hablar con Putin, para decirle que pare esta masacre, por favor díganme uno. El presidente de China no lo va a hacer, no va a ir. Pero díganme uno. Anteayer, fue el presidente de Israel. ¿Alguien sabe el resultado de la gestión? ¿Alguien lo sabe? No, porque es un fracaso. Putin no acepta ningún tipo de mediación y no quiere parar. Gary Kasparov, el campeón mundial de ajedrez, le preguntaron ¿cómo se lo para Putin? Y contestó, de ninguna manera. Y yo tengo un amigo, y esto es lo que voy a decir, que suene como suene, yo tengo un amigo que es ministro del actual gobierno, un hombre muy joven, que es ministro del actual gobierno de Zelensky, y le dije, mirá lo que dice Kasparov, se lo dije por teléfono ayer, mirá lo que dice Kasparov, que a Putin no lo para nadie. Y me contestó, sí, lo para una bala. Es decir, se ha transformado en la imagen del mal. Entonces, el pueblo ucraniano, que ya ha sufrido muchísimo, porque ya lo hambrió Stalin, y vos, Jorge, fuiste autor de una declaración para declarar como un acto de genocidio el Holodomor. Me acuerdo perfectamente porque yo estuve ahí. Y estas cosas, esta historia que tiene Rusia con
con Ucrania es una historia que nunca fue de amor y odio, siempre fue de odio, porque los rusos aplastaron siempre a Ucrania y la tuvieron sometida. Entonces llegó la hora de que los ucranianos, con muy buen criterio, digan, hasta acá llegamos. ¿Y saben por qué? Porque Ucrania hace 31 años que es libre, que es independiente. Hace 31 años que la gente que nació vivió, respiró libertad. Los que tienen 45 años tenían 15 cuando se declaró la independencia. Y cuando se declara la independencia, en el año 91, los que tenían 15 hoy tienen 45, han vivido en democracia. ¿Y saben qué? Quieren ser europeos. Quieren ser europeos, pero no quieren ser sometidamente europeos. Quieren ser europeos porque no quieren ser rusos. Entonces, esta situación hace que el pueblo esté en armas y que, por supuesto, todos los que tenemos el corazón en Ucrania vamos a apoyar. Ricardo, vos dijiste que el pueblo quiere ser europeo, los jóvenes. Yo hablando con Pedro, que estábamos recién contando un evento social, donde lo vi muy apenado, y me hizo emocionar, porque él estaba emocionado, Pedro, me hizo una reflexión. Estos chicos querían imitar, se sentían identificados con el modelo de Europa Occidental, pero Europa Occidental le dio la espalda. Rusia la detestan, pero lo que ellos pensaban que era el modelo, chicos que además se han incorporado al mercado de la economía del conocimiento, de las blockchain, de las criptomonedas, todo lo que ya sabemos, esos chicos ven que tampoco Occidente les está abriendo las puertas, porque cuando necesitaron de Occidente por defender los valores de Occidente, le dio la espalda. Entonces, a mí eso es lo que me produce tristeza, y eso creo que le pegó muy fuerte también a Pedro, porque ve que ahora esa juventud que ya no es tanto, porque ya hace 31 de independencia, así que, pero están viendo, y bueno, los jóvenes, obviamente sí, la juventud, están viendo que tampoco ahí van a tener el resguardo de que si el día de mañana pasan cosas como estas, no van a tener la protección adecuada. Jorge, la juventud de Ucrania es una juventud altamente capacitada. Ucrania es uno de los principales exportadores de informática. ¿Sabés quiénes hacen todos los juegos de Internet? Los games, ¿cómo se llaman? ¿Sabés de dónde salen? Salen de Ucrania y trabajan para compañías holandesas que son las que los explotan. Están muy capacitados, pero yo conozco el pensamiento de ellos y hoy quieren buscar otro país para desarrollarse. Eso es lo terrible. Vamos a perder en Ucrania gente que nos costó durante 30 años formarla y que quieren a su tierra, pero no quieren ver morir a su familia. Mirá, yo hice venir a gente de mi empresa a Polonia por varias razones. Los hombres nos confiaron sus familias, pero las mujeres no querían venir. Y yo tengo acá, adelante mío, algo que lo vengo repitiendo y que me da vergüenza haberlo hecho, porque le mandé un email a alguien que estaba renuente para venir para Polonia, en el operativo que hicimos nosotros para cruzar la frontera, y le pregunté, le dije, tienen que venir. Y me dijo, no, yo me quedo a defender mi patria, mi familia, mi nación y mi casa y mis hijos. Entonces, me dio vergüenza que me contestaran a mí una cosa que yo no debía haber preguntado, debería haber supuesto. Y hoy acabo de recibir hace 1 hora y media un email donde uno de mis empleados, que están todos en la casa, o sea, nosotros como buenos argentinos tratamos de llevar tranquilidad, porque hemos vivido
de las desgracias, desgracia tras desgracia en la Argentina, y vivimos la desgracia de tener este gobierno. Entonces, nosotros tratamos de hacer, sabemos que hay cosas que a los ucranianos o a cualquiera le dan seguridad. Yo, la semana pasada, pagué los sueldos hasta abril. Pagué los sueldos adelantados hasta abril. Es decir, la gente está en su casa trabajando, home working, poco, muy poco, porque toda la administración la hemos traído para acá, pero pagué los sueldos para abril. ¿Sabes por qué? Porque hay que darles el mensaje que no nos vamos. Hay que darles el mensaje que los inversores extranjeros, lo único que estamos haciendo es esperar a que esto termine para volver y para seguir con nuestros proyectos. Yo no voy a dejar Ucrania. Yo me he puesto como el último objetivo de mi vida hacer un vino ucraniano. Y tengo identificada la uva, y tengo los viñedos, y no construir la bodega todavía, por una cuestión de la propiedad de la tierra, que no, a la cual todavía los extranjeros no podemos acceder. Pero de Ucrania los extranjeros no nos vamos. ¿Pero sabes por qué no nos vamos? No por una cuestión de dinero, no porque vayamos a ganar más dinero. En mi economía, Ucrania no representa, en mi organización, no representa un porcentaje significativo. Al contrario, no nos vamos, no nos vamos a ir y vamos a volver, porque debemos apoyar la bravura que tiene este pueblo para ser independiente, para ser libre y sacarse de encima a ese monstruo que es Putin and Company. Porque no te olvides que todos los oligarcas que hoy tienen congelados, dicen que tienen congelados los activos, en este momento tienen todos los yachts en alta mar, eso lo sabrán. Han salido todos del puerto de Hamburgo, han salido todos en alta mar para que no se los confisquen. Esos señores también son los culpables, y así como a Hitler lo sentaron a Hitler, a toda la corte de Hitler, lo sentaron en el Nuremberg de Ucrania, van a estar sentados los oligarcas que posibilitaron esta aventura. Nos queda una pregunta para hacerte a vos y a Pedro Lilic, que está callado. Respecto de Pedro, le quiero preguntar qué tipo de acciones tiene pensado realizar desde la Argentina en lo sucesivo, porque la verdad que las convocatorias que ha tenido Pedro cada vez van increyendo. Fue espectacular la del domingo, pero previamente tenemos el noticiero, así que aguárdenos unos segundos. Sé, Pedro, que estás trabajando, espero que no te haya interrumpido una operación, pero en 2 minutos volvemos y seguimos con ambos. Y yo espero que no me tengas que operar a mí, Pedro. No. Pedro ha salvado vidas y le salvó la vida a una amiga nuestra hace poco tiempo, a Estela. Vamos a una pausa. @ecomedios 1220. Y seguimos porque el doctor Pedro Lilic se tiene que ir y realmente hoy nos ha dispensado un tiempo de oro porque su vida profesional no se altera por esto. Pedro, ¿qué tenés pensado hacer en un futuro? Porque evidentemente hay que seguir despertando la conciencia. Recién Ricardo hablaba del Holodomor, ¿no? Y la verdad que me hizo acordar de que el día, hace unos años, yo era diputado, no era nacional, era de la ciudad, declaramos el 24 de noviembre de todos los años como Día del Genocidio, de Acción por el Genocidio Ucraniano, y autorizábamos a los empleados y funcionarios de los organismos públicos de origen ucraniano que dispusieran libremente el 24 de febrero, 24 de noviembre, signado como la fecha de la masacre que ocurrió en los años 32 y 33 del genocidio. Y también invitábamos a todos los gobiernos provinciales a adherir y que los chicos, alumnos de origen ucraniano, que estaban desarrollando en los niveles primario y secundario, realizaran actos de conmemoración en los colegios, o sea, como una clase explicativa. Esto también lo hicimos
con el genocidio armenio. Lamentablemente tenemos un país donde, siendo tan rica, porque creo que es la tercera en el mundo, la colectividad ucraniana, digo la tercera en el mundo porque me parece que Estados Unidos y Canadá o Australia están por arriba nuestro, y pasa lo mismo con la colectividad armenia. Esto parece que no fuera necesario que pensáramos que esto se puede dar, se puede volver a reiterar, y que nosotros no somos ajenos, porque en este mundo globalizado, estas cosas con esta gente loca, con esta gente enferma, nosotros tenemos una vicepresidenta que está enferma, claramente es una psiquiátrica, y me hago cargo de lo que digo, y un presidente que evidentemente también está en esa dirección. Uno a veces dice, esto habría que machacarlo y enseñarles no solamente lo que fue la Shoah, que fue terrible, sino también estos genocidios, porque no fue el único la Shoah. La Shoah a lo mejor fue el de mayor repercusión, pero de mayor dimensión que tomó. Pero, ¿qué pensás en estos días para seguir movilizando, visibilizando el tema y llamando a la conciencia de los argentinos? Jorge, la verdad que el genocidio de Holodomor fue terrible. No ha tenido tanta difusión como la Shoah, pero fue terrible. 7 millones de personas morirse de hambre en un país que produce granos para todo el mundo. Tenían el trigo acopiado dentro de la casa y no lo podían usar. Así que los mataron con el hambre. Así que eso fue terrible. Ahí perdimos 7. Después, defendiendo a Moscú, junto con el ejército rojo contra los nazis, ¿te acordás? Sí, perdimos casi 6 millones también, y ahora nos acusan de nazis. Eso es la máquina de fabricar mentiras de Putin. La verdad que ojalá que, como decía Ricardo, responda por los crímenes de guerra. Es abominable. Lástima que si llega a Nuremberg va a ser tarde para toda esta gente que está muriendo. Nosotros, mira, desde acá no tenemos armas, no tenemos muchas cosas para usar, tenemos la verdad. La mejor arma que tiene Ucrania hoy es la verdad y la justicia. Es absolutamente justo defender tu territorio. Es absolutamente justo defender tu casa. Es absolutamente justo defender a tu familia. Y eso es lo que están haciendo los ucranianos allá. Acá nosotros lo único que podemos hacer es usar esta palabra, este derecho de peticionar, y hablar a todos lados, así como nos recibió la legislatura ahora hace 2 días, hizo una adhesión muy importante, así como estamos tratando de hacer en todos lados, en intendencias, en legislaturas, en provincias. Estamos tratando de hacer escuchar nuestra voz, y no vamos a parar. Si ellos no paran allá, si no los pueden parar con la metralla, a nosotros no nos van a parar acá tampoco. Así que vamos a ir y vamos a recorrer la República Argentina, Latinoamérica, con la justicia y con la verdad. Así como fuimos a la iglesia a rezar el domingo pasado, a la magnífica catedral que tenemos ahí en Flores, así como fuimos al monumento de Shevchenko con una primera movilización, hicimos la segunda ahora al obelisco, y así vamos a seguir. Nosotros queremos mostrar que el pueblo argentino está con Ucrania, porque el pueblo argentino está con la justicia y el pueblo argentino está con la verdad. Con esas 3, nosotros queremos que Ucrania va a ganar esta guerra. Te repito, podemos perder alguna batalla, pero esta guerra la vamos a ganar. El mundo está claramente con Ucrania. Yo creo, perdón, perdón, Jorge. Sí. El pueblo argentino está expresando su solidaridad con Ucrania de manera muy clara. Lo que es vergonzoso, a mi juicio, y quisiera saber la opinión de ustedes, es la posición del gobierno argentino, ¿no? Que ha sido a veces ambigua. En algún caso, bueno, llegó a la condena por conveniencia, por presión, en las negociaciones con el Fondo Monetario, etcétera. Pero frente a esta realidad tan evidente, frente a la invasión de un país por parte de otro sin ninguna causa que lo justifique, frente a las matanzas que estamos viendo, me parece a mí una posición excesivamente tibia. No sé qué les parece a ustedes. Mira, absolutamente. Nosotros, finalmente, como vos decís, el canciller Cafiero expresó en Ginebra que sí, que se trató de una invasión y que hay un agresor y un invadido, y ayer la Dirección Nacional de Migraciones finalmente aceptó refugiados ucranianos que vienen aquí a la Argentina.
Pero vos imaginate que para gente que vive hace más de 100 años acá, que tu país no exprese, o que tu gobierno no exprese una defensa de todo, de casi medio millón de argentinos de origen ucranio que estamos acá, ha sido muy duro, ha sido muy duro. Así que nuestra posición al respecto es bastante clara. La mía, ¿quieren escuchar la mía? Nos interesaría. Pero Sí. primero, permíteme, lo despedimos a Pedro. Te agradecemos Ah, muchísimo, Pedro, tu participación y muy lindas las palabras de Ricardo, sobre todo porque creo que si lo estamos diciendo, no exageradamente, que podría ser un candidato excelente al Premio Nobel de Medicina por toda la labor que hace en la neurocirugía. Un fuerte abrazo. Yo le agradezco a los dos, son los dos muy buenos. Voy a seguir en ese camino porque tengo en este momento un Zoom científico con Estados Unidos en la otra computadora. Así que lamento mucho no acompañarlos hasta el final. Realmente me hubiese encantado estar con amigos y estar disintiendo o no, estar en democracia, que es de lo que se trata, ¿no? Pero bueno, nosotros acá podemos, lamentablemente los 47 millones de ucranianos que están sometidos a un feroz bombardeo en este momento están lejos de esto, especialmente por una persona, por un tirano que no tiene absolutamente nada de demócrata. Gracias a todos y Gracias. seguimos cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo enorme. Seguimos contigo, Ricardo. Primero, o sea, quedan dos temas. Un tema es la opinión que te merece la actitud del gobierno argentino, la conozco, pero quiero que la explicites públicamente. Y por el otro lado, ¿qué opinás de esta carta del embajador de Rusia en la Argentina, que realmente a muchos de nosotros nos sorprendió que se le diera difusión por algunos medios gráficos? Y por otro lado, el tema, bueno, como ya te dije, el tema de la ambigua posición del gobierno argentino. Mira, respecto de la ambigua posición del gobierno argentino, pero el gobierno argentino tiene una ambigua posición para todo. O sea, el gobierno argentino es como si fuera un grupo de gente que va caminando y tiene en un pasillo y están a los costados tienen gobernantes. Y a cada gobernante que van, lo miran, le dicen lo que él quiere escuchar. ¿Entendés? Entonces, no tienen criterio, no son hombres de Estado, no tienen la menor idea cómo se puede administrar un país, pero además tienen un origen espurio, porque nadie votó al señor Fernández, nadie lo votó al señor Fernández para presidente, sino que lo votó una señora para presidente. Le dijo, usted va a ser presidente porque tenía los votos enganchados y Macri bajo. Así que yo con el gobierno argentino, la verdad, no me sorprendió. Y ¿sabés lo que sí me sorprendió? Me parece que Santiago Cafiero, el canciller argentino, tiene un poco de vergüenza, porque cuando en las Naciones Unidas dio el discurso y condenó la invasión, bajó la cabeza para leerlo. No levantó la cabeza para leerlo. Creo que le queda un poco de vergüenza a él como para tener que haber dicho algo que en parte él sabía que era el final de un papelón. Respecto de la carta, mirá, esto es una cuestión de lo que hacen los rusos. El embajador ruso mandó una carta a 2 diarios y en los 2 diarios, en la carta explica 2 cosas. ¿Por qué razón invaden Ucrania? Y otra cosa que no la voy a decir ahora, pero voy a decir lo de Ucrania primero. Las razones que él explica, que son el haber asistido con tropas a un país que él ha reconocido como independiente y que además le ha pedido ayuda, ¿sí? Que ese es el esquema en el cual se mueven para justificar el ataque.
Yo te voy a dar un ejemplo. Esto es así. Suponete que Brasil infiltra Misiones. Y un día Misiones dice, vamos a hacernos república separatista de Misiones. Entonces nosotros decimos, ustedes no van a hacer eso. Y le declaramos las hostilidades. Y empezamos a pelear entre el ejército de Misiones, abastecido por Brasil, y nuestro ejército. Pero llega un momento en que Brasil decide reconocer a la República Separatista de Misiones como Estado independiente y firma un acuerdo el mismo día que la reconoce de asistencia para la paz, para el comercio y para la industria. Y dentro de la asistencia para la paz está la presencia de Fuerzas Armadas de Brasil dentro de Misiones para preservar la paz. Bueno, resulta que Brasil, después de esto, manda tropas a Misiones para preservar la paz, pero las tropas no se quedan en Misiones. Siguen por Corrientes, Entre Ríos, y llegan hasta Buenos Aires. ¿Me entendés? Esta es la lógica perversa que están aplicando para justificar la invasión. Y lo segundo es algo que ha pasado desapercibido, o si no ha pasado desapercibido, la gente tiene miedo de decirlo. En el último renglón de la carta del señor embajador, dice, entre las cosas que le acusan a Ucrania, dice, y la discriminación religiosa. Miren, son pocas palabras, 7, 8 palabras. Y la discriminación religiosa. En el año 2019, Ucrania declara a su iglesia ortodoxa ucraniana independiente y libre de la iglesia ortodoxa de Moscú. Después de 400 años, se declara independiente, se nombra un patriarca en el año 19 y todo lo que eran las iglesias que eran de Moscú pero que querían ser ucranianas, fueron ucranianas y se quedaron con millones de fieles, con muchas propiedades que pertenecían a esas iglesias, que antes pertenecían a Moscú, pero ahora pertenecen a la iglesia ucraniana. La pérdida que ha tenido la iglesia ortodoxa rusa por esta escisión o por esta reivindicación de la independencia que ha hecho la iglesia ucraniana tiene una lectura que a mí me gustaría preguntársela al patriarca de la iglesia rusa. ¿Qué hizo usted, patriarca, para que esta guerra se haga, o qué no está haciendo para que esta guerra se pare? ¿Entendés? Perdón, yo por lo que leí ayer, el patriarca directamente la justificó y dijo que había una marcha gay que debían interrumpir ellos en Ucrania, una ridiculez por el estilo. Pero nos hacen... ¿Y a dónde te crees que está el origen de esto? Claro. Seguro. Ricardo, ¿A querido. dónde te crees que está el origen? Ricardo, querido, tenemos hoy es el día de cordobeses, porque tenemos otro cordobés, el diputado por Córdoba de la UCR, Hugo Romero, para hablar de otro tema que nos preocupa muchísimo y que la semana que viene vas a opinar también de ese tema, porque nuestro columnista, nosotros nos bancamos que estés en otros programas, no sos exclusivo, pero te tenemos alquilado, no solamente por el tema Ucrania, sino que también para que nos comentes cómo ves el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ah, pero ya te lo anticipo. Te dejo un auge blanco. Bueno. ¿Qué querés que te diga? Ricardo. Me alegra que esté el diputado Romero ahí porque es un baluarte cordobés. Baluarte. Gran amigo, fue 2 años compañero mío en el Congreso. Muchísimas gracias y la semana que viene la seguimos con los dos temas.